Vamos con la primera pregunta. ¿Qué hace que un emprendedor se caiga, se caiga, se caiga y se levante todas las veces y se siga levantando y se siga levantando? ¿No tienes alguna explicación de por qué lo has hecho tantas veces como emprendedor? Bueno, creo que, eh, no es una decisión, yo creo que muy racional, ¿no? Pero, creo que hay un punto de tener como un perfil, tremendamente optimista, ¿no? De que creer que, puedes llegar a cambiar las cosas que hay y que no funcionan. Yo creo que es el punto. También hay un punto de energía, ¿no? De momento de vida o momento vital en el que crees que puedes hacerlo y que tienes toda esa energía que se necesita para volver a arrancar, que a veces es muy necesaria, porque a veces pasas por momentos muy complicados y que tienes que saber, nosotros, Borja y mi socio y yo decimos mucho, ¿no? Que es un poco roller coaster y hay que saber que cuando estás abajo, no todo es tan malo, ¿no? Y cuando estás arriba, no todo es tan bueno, ¿sabes? Es para tener un poco de equilibrio y aguantar, con el tiempo y no creerte las cosas cuando te va bien, o no por encima de lo que realmente te sucede y al revés también, ¿no? Cuando estás abajo también. Entonces, bueno, yo creo que ese punto de optimismo y energía, que es lo que te hace, persistir, ¿no? Saber que es una maratón, no es un sprint corto, es una maratón, y hay que verlo así, o por lo menos lo vemos así. Estoy 100% de acuerdo. Esa montaña rusa a la que te refieres. Yo he escrito sobre ese fenómeno muchas veces. Yo creo que l- se ha hablado por mucha gente de que la vida de los emprendedores es absolutamente una montaña rusa. O sea, el día más maravilloso de tu vida es precedido por el peor día de tu vida y será seguido por el mejor y luego el peor y 5 maravillosos y 30 horrorosos y es pim, pam, arriba, abajo todo el día. Tienes otra opción y es elegir el camino plano. Pero es verdad que en el caso de Borja y el tuyo, coincide con que habéis sido papás recientemente, ¿no? Cuando uno Sí, sí, sí. te mira al precipicio y dice, uy, a lo mejor no sé yo si no estaría más estable. Incluso la familia también a veces dice, oye, ¿por qué no Mm. te dejas de jugar a las empresitas y empiezas a buscar un trabajo con todo el mundo? Antes te decían que trabajaras en un banco, ¿no? Que era el Mm. ideal. Y mira tú la que ha pasado, la escabechina que ha habido en los bancos, ¿no? O que Total. estudiases dentista o cualquier otra cosa más estable, ¿no? ¿Qué opinas tú de esa fase de la vida en la que estás? Pues mira, esto es de hace bastante tiempo. Hace bastante tiempo yo estaba currando, yo he trabajado toda la vida como autónomo, ¿no? O sea, y ya mi mujer me presenta así, bienvenidos a autónomos. Entonces, que ya parece como que tienes un perfil concreto. Pero hace tiempo, en la crisis de 2008, yo trabajaba como autónomo para una empresa, la mayor parte del tiempo. Y me acuerdo que eran casi 500 personas, y la empresa se fue, ¿no? A la porra, ¿no? Bueno, no quebró, pero claro, de 400 pasaron casi a 20, ¿no? Entonces, una de las específicas que yo saqué de ahí es, pues, para que falle otro, fallo yo, ¿no? La diferencia que hay es que tú quizás sabes cuánta caja te queda y cuando eres empleado no, y tienes la sensación o la certeza virtual de que parece que es estable, pero probablemente salgas tú primero antes que los dueños de la empresa, ¿no? Entonces, es este punto en el que, si tienes esas ganas, y a lo mejor hay gente que no le apetece y es totalmente, loable y perfectamente factible. No quiero emprender yo, no quiero superar esos riesgos iniciales y quiero ir a una empresa que ya tenga cierta solvencia. Okey, pero la diferencia muchas veces es cuando ya no son empresas auditadas en bolsa y tal, que ahí ya sí sabes más datos, pero muchas veces no sabes cuánta caja queda y estás creyendo que estás estable y no sabes a lo mejor que te quedan 2 meses de caja en la empresa, ¿no? Entonces, bueno, lo puedes ver de las 2 maneras. Yo creo que prefiero estar en el lado de conocer esos datos, ¿no? Y la capacidad de ejercer y tocar palancas y cambiar cosas, a la de poder estar ahí con cierta poca visibilidad en ese aspecto. Algunas empresas cada vez están comunicando mejor esta parte de cuánta caja queda, para que tengan un poco más de certeza los empleados, pero no a todo el mundo le gusta saber eso. Eso también es verdad. ¿Te pasa lo mismo con la caja de la seguridad social? O sea, cuando tienes amigos, yo en mi caso aquí en Lisboa, sobre todo trato con personas, amigos de incluso alguna de infancia, que tienen algo altos cargos con alta responsabilidad en grandes empresas, ¿no? Y tienen nóminas de toda la vida, o sea, no se han lanzado a ser autónomos
Y alguno de ellos ahora ya está diciendo, mira, llevo toda la vida trabajando para otros, llevo toda la vida levantando oportunidades que no repercuten en mi patrimonio ni en mi Mm, bienestar y tampoco veo que mi pensión y mi plan de retiro esté tan amarrado y no confío en esa bolsa claro. pública de las pensiones. ¿Te pasa lo mismo a ti? Pues mira, sí, bueno, con respecto a pensiones, hay mucha incertidumbre en lo que va a pasar y yo prefiero contar con que no las hay, por si acaso, y trabajar para protegerme de alguna manera, para mí, mi familia, etcétera, ¿no? Que las hay es fenomenal, en el futuro sí me toca la jubilación, pero en principio, quiero protegerme, ¿no? Y, vamos, lo veo así, o sea, yo creo que con las hay un momento, yo creo que todos nos puede pasar, aunque luego no todos lo ejecuten porque es difícil, pero trabajar por algo que puede ser tuyo, o al menos una parte, es muy enriquecedor también, ¿no? Sabes que está cambiando algo y tienes un retorno que es no es puramente un sueldo, sino que además de eso puede ser algo, una pequeña pieza de algo que ha cambiado la vida a alguien, ¿no? O sea que sí que lo vemos, yo lo veo por ahí, ¿no? Esa pequeña parte de tener algo que pueda ser tuyo, al igual que haces en otras facetas de la vida. O sea que Ujú. Empezábamos esta conversación hablando de cómo ha pivotado Mitsi, que es ujú. incluso el nombre era Supertrix y luego varió a Mitsi. O sea, es una empresa de todas las que yo he invertido, que he invertido ya en unas cuantas, es quizá la que más ha pivotado dentro del mundo de la tecnología, pero cuéntanos la idea original y por qué deriva a lo que es hoy. Sí, pues, el hecho de que hayamos pivotado es tratar de la búsqueda de product market fit, ¿no? Entonces, cuanto más rápido haces los cambios, más rápido sales al mercado, más rápido te tira al mercado a lo mejor la propuesta que tenías idealmente en la cabeza, pues mejor, ¿no? Entonces, nuestra manera de ver, emprender, ¿no? Es que, sobre todo en startups, que tienes que buscar una innovación, encontrar el pricing adecuado, encontrar los clientes adecuados, todo nuevo, es, de ser muy hormiguitas, ¿no? Y de hacer gastar lo mínimo posible para rotar y pivotar y aprender por el camino hasta que tenemos algo que, realmente coja una atracción muy grande, ¿no? Los inversores, que invierten en startup no esperan tener una pyme, esperan tener una startup de alto crecimiento. Entonces, ha habido muchos caminos que hemos encontrado que nos hemos convertido, podríamos ser, una pyme, ¿no? Pero no es el objetivo, ¿no? Para eso, invierten o hay otros vehículos de inversión mucho más estables, con unos rendimientos, de menos riesgo y quizá con menos retorno, pero no es esa figura, ¿no?, por la que nos han invertido. Entonces, nosotros lo que hemos ido probando es, inicialmente era como una app que se ponía sobre WhatsApp para, tratar de agendar citas. En principio éramos un teclado, el teclado tenía mucha fricción en aquel momento. Nos migramos, ¿no?, a WhatsApp Desktop cuando todavía no habían sacado la aplicación en escritorio, ¿no?, de WhatsApp. Luego nos movimos hacia los formularios de las webs, que es donde vimos que se podría agendar citas. Todo es, digamos, es la misma visión, que es, creemos que, tratar de contactar con los leads que llegan lo antes posible genera mucha mayor conversión que si lo haces, más tarde, ¿no? Y a veces un lead te dura minutos, y luego es muy difícil contactarle, ¿no? Entonces, basándonos en este insight que veíamos en el mercado, que casi el contactar en los primeros minutos es, 20 o 30 veces mejor que incluso los 7 minutos después, 24 horas prácticamente las has perdido, ¿no? Ujú, Tratar de acercar a las empresas a esos primeros minutos es un poco el patrón en común entre todo esto, ¿no? Lo logramos en escritorio, en desktop, en WhatsApp, en formularios online, y teníamos cuando encontramos los formularios online, cierta atracción, pero era difícil monetizar, era, más un nice to have que algo que fuese necesario, hasta que vimos, cuando empezó a entrar la IA, empezamos a ver que tenía mucho sentido, que quizás el canal de llamadas se iba a reinventar de alguna manera, ¿no? Que todavía estaba muy verde, las llamadas tenían mucha latencia, tal, en la gente de ellas de voz, pero a día de hoy es una realidad, que cambia completamente compañías, ¿no? Reduce mucho los costes, generas una experiencia del cliente mucho mejor, tienes una contactabilidad mucho más alta. No tratamos de reemplazar a las personas, pero sí que puedan hacer cosas de más alto valor, ¿no? Y ujú. aquellas cosas que sean repetitivas, que tengan que ser muy metódicas,
etcétera, etcétera, suele ser un trabajo que no es apetecible para las personas y en este caso las IAs lo suelen hacer un poquito mejor, ¿no? Entonces, por tener esta visión total, estamos haciendo prácticamente lo mismo, pero ir probando canales diferentes, sitios diferentes, hasta que hemos encontrado, como a día de hoy tenemos, bastante tracción, ¿no? Sobre todo en cuentas enterprise que tienen un montón de volumen de llamadas, que no son capaces de digerirlas todas, y que tienen procesos de espera, pues todo lo hemos vivido, ¿eh? De estar al teléfono esperando, esperando, y luego te pasa, no te cuelga, tienes que volver a llamar, tienes que contar la misma película. Y creemos que eso se puede resolver casi por completo, ¿no? Así Oye, que, me sigue diciendo la aplicación digamos que que tu sí que hemos conexión, Ah, perdona, Jorge, me sigue avisando la aplicación de que tu conexión no es muy buena. ¿Hay alguna forma de que puedas mejorarla? A lo mejor a sitio. ver, ¿me puedo mover más para acá? Bueno, A ver, aquí. si es posible, fenomenal, y si no, pues seguimos así. Hasta ahora Vale, va bien, se te cortó un poquito en algún momento, pero de momento vale. es curioso que lo de la, la conexión me suele pasar con los profesionales que sois más técnicos. La gente que no es técnica tiene una conexión perfecta, pero con los técnicos a veces falla un poquito. Bueno, vamos a Ya. seguir Voy. y si viésemos que el sonido no va bien, pues te pido que te cambies o que te conectes con Wi-Fi, Vale, ¿vale? Genial. vale. Oye, vamos a ver una cosa. Yo recuerdo aquel día que nos dijisteis, no sé si fue una conversación privada con Borja, que es al que suelo llamar, que es el que está en la parte de negocios, o Ujú. contigo, que nos dijisteis, o quizá fue a todos los socios al mismo tiempo, ¿no? Eh, hemos dado con un algoritmo que hemos desarrollado de inteligencia artificial que permite hablar por teléfono en 20 idiomas sin retraso o sin retardo, no sé cuál es la palabra adecuada. Sí, latencia o sí, o retraso. Sí, o Sí. sin latencia. Vale. O sea, que no notes tú que estés ahí varios segundos esperando Mm. a que te responda. O sea, te va a responder en una conversación natural. No es preguntas A, B, C, elija usted. No. Tú puedes hablarle al algoritmo con tu voz, con tu forma de expresarte, incluso utilizando muchos anglicismos que tú usas mucho, te voy a pedir que Sí, los perdón. traduzcamos, que tenemos un idioma muy rico, pero incluso cambiando idiomas en la misma conversación, Ujú. te va a atender, te va a responder, te va a tratar perfectamente y va a ejecutar para lo que has llamado, o sea, una Eso es. compañía de gas, de teléfonos, pero ha habido un sector en el que hemos encontrado, o habéis encontrado, un filón muy importante, que es la inmobiliaria, ¿no? Pero nos pregunta Anabel, ¿qué no harías si tuvieras que empezar hoy? ¿Qué es lo que no repetirías en todo este proceso? Pues muy buena pregunta. Nosotros tenemos varios aprendizajes, ¿eh? De cosas que no harías. Hemos hecho muchas cosas que no deberíamos hacer. Creo que la primera es, primero, pasar de la idea a la ejecución. Parece que tardar demasiado tiempo en pensar la idea y darle vueltas y vueltas y no probar en el mercado es un error, porque al final vas a salir al mercado y probablemente el mercado te diga, no, no, es que es por allí. Y precisamente cuando sales es el mercado que te da ciertas pistas, ¿no? Esto es una de las cosas que no haría. Luego no saldría con cierta complejidad, es decir, resolver una cosa muy concreta, pequeña, y el propio mercado te va a decir por dónde tirar y construir, ¿no? Y hacerlo más complejo. Y luego no hacer demasiado producto antes de salir al mercado o sobreconstruir un producto antes de tener una validación de ventas, ¿no? Nosotros decimos que es mejor hacer una demo al principio, muy básica, aunque no funcione o que esté todo por detrás, pues, con palancas y cables sueltos, ¿no? Digamos. Em, Lograr vender y luego construir, ¿no? Ese es creo que es la mejor práctica, porque te obliga a construir la propuesta de valor antes de antes de construir el producto. Es el producto que debería ser casi lo último. Ujú. Total, que Mixi tiene un ejército de agentes, de millones de agentes, a un precio mucho más barato que los humanos, que son capaces de atender llamadas, recepción de llamadas o emisión de llamadas. O sea, pueden ponerse a llamar Ujú. un pequeño negocio, la clínica de un ginecólogo.
para confirmar citas o para confirmar que los pacientes se han hecho el análisis o para confirmar que la revisión anual de mamografía todavía no se ha hecho, lo que sea. Eso es. Explícanos un poco más qué es lo que tiene la empresa que Pues has creado. Pues es así como un poco lo cuentas, ¿no? Nosotros lo contamos son llamadas conversacionales abiertas, que luego se transforman en datos estructurados, ¿no? Operativos para luego el negocio. Podemos emitir, pues más de 1 millón de llamadas al día o recibir más de 1 millón de llamadas al día. Es un problema técnico, ¿no? Ya se puede escalar a tantas llamadas como quieras, pues aumenta los servidores y tienes más llamadas. Con la ventaja que tienes es que los costes de la inteligencia artificial son deflacionarios, es decir, cada vez los costes van a ir a menos. En cambio, con los costes laborales cada vez van a más, ¿no? Y entonces son 2 vectores que tienden a romperse, y las IAs tienden a hacer las cosas un poquito mejor, sobre todo en lo que es metódico, ¿no? Ahí nosotros lo contamos, no somos el mejor comercial, no somos el más vivo, pero sí somos el más metódico, ¿no? Es algo que se ejecuta y que si no llama, tiene que llamar otra vez, y que si durante la llamada, pues estás hablando y dice el cliente, no puedo hablar ahora, me puedes llamar más tarde, se autoprograma una llamada y luego trata de resolver, pues, el caso de citas o de tratar de recuperar clientes incontactables, pues es muy metódico, tienes unas tasas de conversión bastante altas. Cualificar leads para agendar una visita, ¿no? Pues a un inmueble, por ejemplo. Esto, la verdad que está funcionando a escala. Digamos que tenemos la misma capacidad de llamada o más que cualquier contact center a día de hoy, solo que con unos costes mucho más reducidos, con un proceso de entrenamiento que para llevarlo a producción requiere cierto tiempo. Digamos, nosotros lo contamos como que empezamos con agentes junior y les vamos, como tienen memoria infinita, les vamos subiendo el nivel, ¿no? Aprendemos de cada llamada, les vamos dando feedback, mejoramos el comportamiento de la gente hasta que ya son tener un agente senior y luego no se te va, ¿no? Es decir, que lo que pasa muchas veces es que los contact centers tienen mucha rotación, porque son llamadas muy repetitivas, que a lo mejor no aportan valor, etcétera, etcétera, y cuando tienes un agente humano senior, pues a lo mejor te cambia de puesto, ¿no? Pues aquí por lo menos lo mantienes, ¿no? No estamos entrando en cosas de muy alto valor, que ahí es donde cede la IA el trabajo, es más de cosas muy repetitivas, de bajo valor o medio valor, que ayuda mucho a las compañías. ¿Podría hacer algo de alto valor? Em, o sea, cada vez lo va a hacer más, ¿no? Y lo va a hacer mejor. Tenemos conversaciones muy inteligentes, ¿no? Que en la IA sabe resolver ciertas cosas. Nosotros estamos preparando los agentes con el mejor perfil que te puedas encontrar de LinkedIn que pudieses fichar para resolver recolección de deuda, ¿no? O resolver cualificación de leads hipotecarios o tal, ¿no? Entonces podemos darles cada vez mucho mejor contexto. Lo que vemos es que quizá esa viveza, o sea, que va a haber un canal nuevo que va a ser llamar a personas, llamar a IAs y llamar a IVRs, digamos, ¿no? Es un comportamiento diferente en el que, por ejemplo, en los leads, o los que llaman por teléfono, saben de alguna manera, y nosotros lo decimos en la llamada, y va a estar obligado para dentro de poco decir que eres una IA, que estás hablando. Como no hay nadie que les juzgue, suelen decir más cosas que a la otra persona que sí que están hablando por teléfono. Entonces, Ujú. bueno, suceden cosas diferentes, y cada vez un poquito más inteligentes, pero creo que la inteligencia está más en cómo se interconectan con los humanos también, ¿no? Ahí es donde realmente cambia mucho la película, ¿no? Cómo resuelve esto, contactar a leads que a lo mejor no tienes, te costaría mucho contactarles, pues los haces en 1 hora en vez de en meses, y luego cómo lo digieren todo el equipo. Entonces tienen que trasladar el equipo de ventas a lo mejor a otra parte que es más de cierre, aunque hemos hecho el proceso completo, ¿eh? En ciertas cosas de formación hemos cualificado y llegado a vender cursos, ¿no? O sea que, pero sí es que es verdad que hay, en enterprise de más alto nivel, el cliente no está acostumbrado a eso, no cierra así de esa manera las ventas. Nuestros agentes se identifican como que son un robot o un algoritmo cuando empieza la llamada. Sí, nosotros decíamos, somos un agente virtual o un agente de inteligencia artificial. A día de hoy todavía no es obligatorio, pero hay una normativa europea que va a estar en vigor dentro de poco, que obliga a hacerlo, ¿no? Nosotros ya lo proponemos con todos los clientes con los que trabajamos, proponemos que lo hagan así, porque además enriquece y esa pequeña latencia que pueda tener o a lo mejor algunas cosas de pronunciación que pueda tener diferente a un humano,
ya das de antemano a la persona con la que vas a hablar que esto es de otra manera, ¿no? Y entonces le predispones a que sea más paciente a la hora de responder o tenga más ancho, ¿no?, de banda para poder gestionar, oye, ya sé que es un robot, puedo preguntar de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, Yo es lo soy que muy damos. radical en mi visión de las capacidades de los robots, los algoritmos o los seres virtuales o como quieras llamarlos, ¿no? Muy radical por el tiempo en el que está avanzando, o sea, los tiempos que me tienen absolutamente alucinando y por la potencia, ¿no? ¿Es capaz nuestro agente de detectar si una persona está enfadada, está alegre, está triste, está Mm. motivada, está preparada para firmar el contrato? Decías que demos cursos, ¿no? En MISI. Sí, sí, sí. Es capaz de entender estas cosas cada vez con un poco más de precisión y sobre todo si le vas dando más contexto de qué es, bueno, en este caso enfadado es algo más sencillo, pero puedes, oye, esta persona está dispuesta ya a pagar por un curso, sobre todo porque puedes enriquecer la llamada con todo el contexto de ese lead, por ejemplo, ¿no? Es antes de descolgar la llamada, nosotros nos conectamos al CRM, nos traemos todo el histórico de ese cliente y descolgamos y decimos, hola Sixto, bienvenido de nuevo, dime qué te puedo ayudar, ¿no? Entonces, ya tienes toda esa información previa como contexto de la llamada, y entonces cada llamada es casi ad hoc para cada uno de los clientes, ¿no? O de los posibles clientes. Entonces sí. Y claro, o sea, si una persona, imagínate, tiene una serie de 10 llamadas de 10 contactos con nuestros agentes virtuales, cada vez que llama, ¿se vuelve a identificar como un agente virtual o de inteligencia artificial? Sí, cada vez que hay una interacción a día de hoy sí, hay que hacerlo. Vamos, lo que digo, todavía no es obligatorio, pero va a ser así. Cada inicio de llamada hay que identificarse, Vale. eh, para que el eh, usuario sepa en todo momento que está hablando con una inteligencia artificial, ¿no? vale. Ok, bien, y entonces tú, a base de vender, bueno, o crear, tú eres la parte técnica de la empresa, ¿no? Ujú. O sea, Borja, que es Sí. tu socio cofundador, nuestro socio cofundador, que es un poco la parte de negocio y ventas y demás, y tú estás como el papá de la criatura, ¿no? Tú eres Ujú. el Sí, programador, el director técnico de todo esto, ¿no? eso es. Entonces, venga a utilizar agentes para otros y de repente descubres que Claude, que es una de las grandes motores de inteligencia artificial, uno de los grandes jugadores de esa industria, Ujú. permite que tu trabajo también se automatice, ¿no? Cuéntanos tu experiencia de descubrimiento. Bueno, nosotros llevamos ya utilizando, bueno, como os imagináis, cada semana prácticamente un proveedor de IA, OpenAI, hace 10x del anterior y luego el siguiente, otros 10x la semana siguiente o el mes siguiente, ¿no? Entonces, tratamos de ser agnósticos en cuanto a los LLMs, nosotros nos conectamos al mejor de cada momento. Y luego vamos probando muchas cosas, ¿no? Y entonces, lo que vemos en este caso de Cloud, con la parte esta que ha sacado ahora Cloud Work o Cloud Code, sí, sí, es lo mismo, simplemente uno a través de una interfaz de escritorio que tienen ellos o a través de la terminal del ordenador. Lo que hemos visto es que te permite ser, por ejemplo, un ingeniero de arquitectura de nuestros servidores. Hasta hace poco lo teníamos que contratar, no éramos expertos, y nos montaba una arquitectura segura, fiable, escalable, tal, tal, tal. Pero es que ahora tienen un nivel tal de conocimiento y de experiencia que en nuestro caso, pues, en una de las partes de la arquitectura hemos ahorrado un 90% de los costes que teníamos trabajando a través de CloudWork, conectándose a Amazon Web Services, que es el entorno donde tenemos todos los servidores, y nos ha sacado gaps y cosas, o diferencias o cosas que podíamos mejorar o cosas que podíamos optimizar por aquí y por allá. Entonces, realmente te conviertes en un experto en eso, realmente lo ejecutas tú, es verdad que es la inteligencia artificial, pero de alguna manera te habilita para hacer esos cambios con un nivel, nivel de producción, ¿no? Tienes que supervisar de alguna manera, hay cosas que son más técnicas que quizá puedas hacerlo, pero te permite, te da muchas alas, ¿no? De casos, este es un caso más técnico, pero a nivel Borja, mi socio lleva más la parte económica, pues tiene todas las facturas, y puede decirle a Cloud directamente, cógeme todas las facturas, interprétalas, hazme una página web donde pueda interactuar en todos los gastos anteriores de cada mes y sácame cuál ha sido el rendimiento de cada cliente, etcétera, etcétera. Y todo eso es en lenguaje natural, en español o en inglés. Es decir,
no necesitas nada más, ningún aspecto técnico para ejecutar este tipo de cosas, ¿no? O sea que Ujú. ¿Podrías irte de vacaciones una semana y dejar a Claude haciendo tu trabajo? Sí, es verdad que con tareas tan largas, digamos que tienes que hacer un poco de supervisión, pero realmente podrías poner un bot automático a hacer un montón de cosas y que se autoprograme. Es decir, yo tengo, por ejemplo, en el navegador de Chrome, he puesto la extensión de Cloud Code, que es un botoncito, se te abre un panel a la derecha y te puedes programar tareas que ejecuta en tu propio navegador. Entonces, si tu ordenador está encendido, 24 horas, por ejemplo, todos los lunes, le tengo puesto todos los lunes, sácame información de noticias, vete a Hacker News, vete a Y Combinator, vete a no sé qué, extráemelo, genérame el contenido, rellénamelo en no sé de qué sitio, ¿no? Te podías hacer post automáticos, podrías rellenar un Excel todos los meses, todas las semanas, todos los días, y esto es un proceso automático que te puedes ir, efectivamente, y volver dentro de un mes y seguiría funcionando, ¿no? Entonces, la verdad que es un bonito momento, ¿no?, para estar vivo, como se suele decir, porque realmente tenemos cosas que son impensables hace un año prácticamente, ¿eh? O sea, Ujú. y lo que queda, ¿no? Te voy a pedir que tal es un poquito más de la cámara, si es ¿Vale? Ay, perfecto, perdona. Eh, Estamos todos los días leyendo y escuchando opiniones de la IA no te va a quitar el trabajo, te lo va a hacer alguien que sepa de IA más que tú, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que se están diciendo demasiadas milongas y que ya es momento de empezar a hablar claro. Ujú. La IA va a suprimir el 20% de los trabajos antes de 2030. Pues mira, nosotros tenemos un caso concreto y es que es el de los contact centers, y los hechos son que nosotros podemos emitir y recibir tantas o más llamadas que el contact center número uno del mundo, que tiene 500.000 personas, ¿no? Entonces, sabemos que ellos están, por ejemplo, moviéndose hacia meter IA en todos sus procesos, pero lo que hace la IA es negar la mayor. Es decir, hay procesos que realmente son sustituibles al 100%, ¿no? Entonces, el problema que hay aquí es que es un cambio tan rápido que es difícil de digerir por el mercado. Normalmente los cambios en tecnología, pues esto ha existido toda la vida. Antes íbamos a caballo y luego a coche y luego a tren y luego en avión. O sea, esto ha existido. El problema es la velocidad del cambio, pero que es una realidad que ya no es software as a service, es service as a software, ¿no? Estamos haciendo que el servicio, la capa de servicio, sea automatizada con software, ¿no? Y es realmente donde cambia mucho la película, es donde dices, ¿no?, que probablemente el 20% de los trabajos que a día de hoy se conocen como repetitivos y manuales, etcétera, etcétera, puedan ser automatizados, ¿no? Entonces, habrá que migrar a esas personas hacia otros entornos de más alto valor, porque si no es verdad que la IA cada vez va a ir subiendo el nivel y el mercado lo está adoptando. O sea que Mm. eh, es una realidad. Sí, sí. A mí me parece que mantener una conversación intelectualmente es complejísimo, o sea, porque el lenguaje es no infinito, ¿no? Pero cada idioma tiene millones de posibles combinaciones, como las matemáticas. De Ujú, hecho, las matemáticas es un lenguaje también, ¿no? ujú. Pero me parece una acción o una actividad, una capacidad humana complejísima. O sea, que estemos en los primeros estadios de inteligencias artificiales capaces de mantener una conversación, eh, me parece que es una gesta o un logro por parte de los algoritmos increíbles. También lo es conducir, porque conducir estás en un entorno variable, también en una conversación estás en un entorno variable, ¿no? Puede suceder cualquier cosa. Pero en el caso de conducir, pues te cruza un peatón, se te cae un árbol, empieza a llover, nieva. Hay mil vicisitudes que no son previsibles, ¿no? Ujú. ¿Qué otras actividades humanas complejas crees que los algoritmos van a hacer mejor que las personas en un tiempo corto? Em, la verdad que es que creo que bastantes cosas. Por supuesto, todo lo que sea hacer clic lo va a hacer, ¿no? Y esto es un ordenador delante, básicamente, muchas de las funcionalidades que sacamos nosotros lo podemos decir por voz a una IA que transcribe, que luego lo pasa a una herramienta que es IA, que genera código
y esa propia herramienta es capaz de subir a producción un cambio, ¿no? ¿Qué le impide automejorarse, ¿no? Oye, tengo esta capacidad, pues todavía no estamos ahí, pero no estaremos tan lejos, ¿no? Que pueda, que sea capaz de generar casi con una intención, un prompt, prácticamente toda una compañía, ¿no? Y que luego, basado en feedback de clientes, pues pueda tener y mejorar, ¿no? Esto por un lado, pero hay desde, bueno, la conducción autónoma ya es una realidad, y los hechos te dicen que tienen menos accidentes por kilómetro que un humano. Entonces, bueno, habrá ciertas cosas es que va a cambiar tanto, ¿no? Yo creo que no sabemos todavía hasta qué punto, pero la realidad es que todos los días nos sorprendemos todos que la velocidad es gigante y la capacidad de ejecutar cosas cada vez es más autónoma, ¿no? O sea que, no sé, es una mayor, vamos, la gran mayor parte de los cambios van a ser todo aquello que sea repetitivo y de bajo valor, empezará por ahí e irá subiendo, está claro. ¿Estás al tanto de esa mejora que ha construido Claude sobre sí misma y ha creado como un motor o como un desarrollo que es muy superior al propio Claude, pero hecho desde Claude? Bueno, es que, claro, a veces se parte de la base que los LLMs o los modelos de lenguaje de inteligencia artificial necesitan muchos datos externos para mejorarse, pero no hace falta, pueden crearse sus propios datos sintéticos para mejorarse, ¿no? Entonces, es lógico que puedan suceder estas cosas, que a partir de ahora las IAs sean capaces de generar contenido para ellas mismas, para entrenarse en un área en concreto, ¿no? Esto ya sucede para generación, o sea, para entrenar modelos de imágenes, se hace pues una misma imagen con un trozo de la imagen, otro girado, otro no sé qué tal, y de repente están validando lo mismo que hicieses si tuvieses un montón de imágenes reales, ¿no? Esto está pasando y además ahora están viniendo también modelos que se llaman modelos del mundo, que son mucho más enriquecedores. Hasta ahora los LLMs estaban nutriendo de contenido, prácticamente de contenido de Internet. Pero es que hay muchísimos más datos en el mundo, ¿no? Tú vas andando por la calle y cuando miras, por ejemplo, los vehículos, hay datos muchísimo más enriquecedores por ahí, ¿no? Entonces están empezando a conectar este tipo de cosas y va a ser un salto enorme, ¿no? Y Anthropic es el primero que está apostando muy fuerte, la verdad que lo están haciendo muy bien. Son de los tres grandes los más pequeñitos, pero concretamente para developers son el líder con diferencia. No hay ninguno que les iguale, ¿no? Ujú. ¿Qué nos puedes contar de Lovable? Que es una empresa que me intriga mucho. Pues mira, creo que lo están haciendo muy bien. Nosotros probamos muchas cosas internamente hasta el punto de que parte del equipo que no es técnico, que están en la parte de Customer Success, atención al cliente, etcétera, se hacen sus propias herramientas. Tenemos una herramienta de prioridades que la ha hecho un miembro del equipo que no tiene perfil técnico y es la que utilizamos a día de hoy, todos los días, para calcular cuáles son las prioridades, cómo van subiendo de peso, cuánto tiempo tardan, a qué cliente debemos estar atendiendo más porque tiene esta casística. Y esto es una herramienta que ha sido de Lovable, hecha por una persona que no tiene conocimientos técnicos, simplemente curiosidad y probar, y se ha construido un dashboard, una herramienta, un panel que nosotros podemos entrar a ver todos los días, y hoy ya lo estamos conectando con nuestro CRM para tener toda la trazabilidad el flujo de ventas, cuándo llega y qué pasa después, y poder visualizar toda la vida del cliente, ¿no? Es muy interesante y sobre todo porque ahora están abstrayendo a muchas personas de toda la parte técnica de conectarse a la base de datos, pues ya te olvidas de alguna manera. De conectarse con el login y ya te olvidas de alguna manera, ¿no? Entonces, simplemente creas aquella herramienta que te gustaría tener sin tener la parte técnica, ¿no? O sea, ¿han convertido el lenguaje de programación en lenguaje normal? O sea, si puedes describirlo, puedes programarlo. Es que el lenguaje de programación es el inglés o el español o el idioma que tú quieras. Ya no hay lenguaje técnico. Este es Ujú. el nuevo lenguaje de programación. Sí, sí. ¿Y tú te imaginas los miles, no creo que llegue a millones, ¿no? Pero cientos de miles de estudiantes que están en las universidades aprendiendo código de programación en este mismo momento? ¿Qué le dirías a esos estudiantes o a sus papás que en muchos casos están pagando las carreras? Pues mira,
sea, tienen que estar del lado de la IA, si no, es decir, creo que hay un valor detrás de conocer cómo son las tripas de un producto a nivel técnico y a nivel código, porque puedes darle un prompting mucho más específico, mucho más concreto para que haga las cosas mejor que otros que a lo mejor no lo hacen, a lo mejor tardas más tiempo, pero cada vez está subiendo más el nivel, ¿no? Nosotros tenemos un caso de un chico que empezó, estaba en el mundo inmobiliario y se quería meter a desarrollador, y empezó a programar cosas y fuimos viendo cómo de repente iba haciendo cosas más increíbles sin tener que aprender los conocimientos técnicos, ¿no? Y ahora está haciendo un máster de IA, y está entrenando sus propios LLMs de modelos de inteligencia artificial, simplemente porque vio que realmente ahí es donde estaba todo el valor, ¿no? Y entonces ya realmente no tira líneas de código, hace prompting un poco más técnico, pero nada muy lejos de lo que puede hacer otra persona. O sea, todos somos un poco ingenieros ahora mismo. O sea, cualquiera sin ningún conocimiento técnico puede crearse una aplicación, una web o un negocio Ujú. eh, digital sin tener ningún conocimiento de programación, simplemente teniendo la capacidad de describirlo detalladamente, de explicarlo bien. ¿Es así? Así es. De hecho, hay gráficas de número de aplicaciones que se están subiendo a App Store, por ejemplo, llevaba plano bastantes años y de repente ha pegado un subidón, ¿no? Y eso es simplemente que se ha habilitado el mercado para otras personas que no eran técnicas a crear aplicaciones. Entonces, Claro. creo que es un bonito momento para aquellas personas que no tenían ese acceso a la parte técnica, pues que ya no lo necesitan tanto y pueden tirar por ellos mismos, vamos, es que tienen los mejores programadores en la palma de su mano, prácticamente, ¿no? Y Tú sabes que está ocurriendo lo mismo con los libros, que de repente hay un boom claro. con la creación de libros porque es el mismo, la misma historia, ¿no? Por eso, yo creo que aquellos que escribamos libros muy auténticos, escritos desde la rabia, desde el corazón, Ujú. desde la desde la inspiración, vamos a tener éxito, porque el resto son todo corte y pega, o sea, al final te lo hace Exacto. la IA, ¿no? Lo vemos un Y poco así, que es la IA nos iguala en la herramienta, pero ahora lo que nos diferencia es el carácter, como la curiosidad, tu punto de vista, ¿no? Ese tipo de cosas que es muy peculiar de una persona que no la IA puede tener algo muy genérico para todos, ¿no? Eso sí. sí. Oye, más cosas con el tema de la IA. Estamos de acuerdo que el ADN, o sea, el código genético de la IA es los datos, las bases de datos. Ujú. Ya, el Big Data, los millones y millones de datos. Muchas personas se esfuerzan en decir, no, tienen que tener un entrenador humano, les hay que enseñar, hay que manejarlas una persona tiene que manejar un dron y tiene que manejar el robot que opera y tal, porque si no hay una persona, eso nada, eso tal, eso cual. Y tal, claro, yo le digo, pues chico, yo creo que aprende por sí sola, que todo lo que tú sabes ya se lo has dado, porque lo has compartido en las redes sociales, pero no solamente eso, es que tu móvil escucha todas tus conversaciones. O sea, que Ujú. cada vez que tienes una idea brillante, una aportación que hacer a la humanidad, aunque tú no seas consciente ni hayas firmado un acuerdo de confidencialidad ni de cesión, se lo has dado, se lo has regalado. Y todo lo que está digitalizado es comida para una IA. Y Ujú. la IA se está sirviendo, claro, porque está todo ahí. O sea, es que el Big Data que hemos creado gratis en las redes sociales es inmenso y lo Sí. seguimos creando, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco tu visión de esto. Bueno, se fíjate lo que te decía antes, ¿no? Creo que ya se ha comido todo eso, ¿no? Y ahora están buscando otras maneras de nutrirse, que es lo de los que llaman modelos del mundo, que es otro tipo de nivel que va a dar un salto a la inteligencia artificial bastante grande, según lo que están diciendo gente, pues, desde Google DeepMind, etcétera, ¿no? Em, Eso es una realidad, o sea, todos los datos, todos los blog posts, todos los vídeos, todo ya se lo ha visto, ¿no? Probablemente puedan ahora lo que están haciendo es tratar de crear, pues, datos sintéticos basado en eso, para no tener que depender solo de eso, pero luego también hay otros mucho más datos en otras partes que puedan enriquecer, ¿no? Así Ujú. que, sí, lo que, pasa muchas veces es que tienes que saber extraer y perfilar, ¿no? Si tú le preguntas, haces una pregunta genérica a la IA, te va a responder de manera genérica, pero si le dices oye, pero desde un punto de vista
de un experto en tal, 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 va a sesgar toda la información que tiene y te va a intentar dar lo más preciso, ¿no? Al final se ha leído todos los foros, todos los contenidos, etcétera, etcétera. Si tú le preguntas de una manera vaga, te va a responder de manera vaga, ¿no? Y es así, ¿no? Entonces, todo el conocimiento está ahí. Lo difícil es saber explotarlo más de lo que realmente lo hacemos en general, ¿no? Es complejo, pero realmente son más listos de lo que parece, ¿no? Sí, sí. Sí, yo estoy convencido de que es como el proceso de nuestro cerebro, ¿no? Los científicos dicen que utilizamos un 3 o un 4% de la potencia que tiene la masa gris, que es increíble, ¿no? Mm. Incluso yo creo que las máquinas ahí, bueno, en mi libro estoy haciendo algunas reflexiones sobre qué va a pasar con el cerebro, si las máquinas van a reconocer en algún momento que hay un nivel que no es explicable y que se van a quedar ahí un poco con la duda de ¿somos superiores a los humanos o no lo somos? Estoy hablando de la inteligencia artificial general, la genérica, Mm, suprema, la mm. que yo creo que ya ha superado a la persona, pero será mucho más evidente, ¿no? Si mañana llegase un extraterrestre a la Tierra, ¿quién tendría más posibilidades de comunicarse con él? ¿Un humano o la inteligencia artificial? Eh, Buena pregunta. Yo creo que, bueno, lo que puede pasar es que la IA sepa aprender más rápido a comunicarse con el extraterrestre. Es muy probable que suceda eso antes. Em, Simplemente también porque ha sucedido, ¿no? Que la IA no estaba, algunas inteligencias artificiales, OpenAI lo dijo hace bastante tiempo, no estaba entrenado para hablar otros idiomas, pero hablaba otros idiomas, ¿no? Y porque surgió simplemente porque entendía cómo, o sea, lo que han hecho las inteligencias artificiales es descifrar el lenguaje, ¿no? Y entonces creo que puede tener sentido que cualquier otro tipo de lenguaje que llegue puede ser interpretado de alguna manera mucho más eficientemente que un humano, ¿no? Simplemente por eso, ¿no? Han entrenado y reentrenado hasta que de repente ha descubierto cómo es el lenguaje, ¿no? Y creo que puede ser por ahí donde puede ganar la IA a los humanos en este caso. Sí, yo imagino que aplicando la lógica, claro, nos pregunta Little Malaya si verbalmente, hombre, podría ser telepáticamente, podría ser lenguaje gestual, podría ser otras formas de comunicación, pero o los silbidos de la isla del Silbo Gomero, ¿no? De la isla Ujú. de Canarias, donde se comunican por silbidos. Pero en cualquiera de los casos, yo creo que tiene más posibilidades un algoritmo que un humano de Está poder entender a un extraterrestre, ¿no? está claro. O sea, con datos, o sea, al final necesitas datos y tendremos un comparable con lo que tenemos aquí y entiendo que, pues, hay sonidos, hay palabras, hay gestos y estos son cosas que ya tiene entrenada la IA, ¿no? O sea, que no creo que sea muy diferente. Bueno, vamos a revisar un poco preguntas que nos han ido llegando. A mí me gusta mucho que la gente participe y te voy a ir leyendo. Te lo voy a que la letra es muy pequeñita. Uf, a ver. Mm, aquí está. Tiene una Natalia que dice, ¿qué error de negocio es muy común en nuevos emprendedores? ¿Qué error? ¿Cuál es el error que...? Porque yo ayer, no sé con quién charlaba, decía, es muy importante llevarse bien con los emprendedores. Es muy importante tener en tu red de contactos emprendedores, porque los emprendedores conocen a mucha gente más, están más abiertos a hacer negocio, a interactuar, a buscar las oportunidades y conocen a otros emprendedores que tienen las mismas características. O sea, que si lo que quieres es tener una red de contactos nutrida, eh, es bueno que trabajes la relación profesional con emprendedores, ¿no? ¿Cuál es, de todos los emprendedores que tú conoces, cuál es el error común que observas en todos ellos? De emprendedores que empiezan la primera vez a hacer una startup o similar, muchas veces también el efecto Gollum de mi idea no contarla, ¿no? O no te cuentan parte, lo he visto varias ocasiones, sigue pasando. Oye, que te llaman, pero no te cuento, te cuento cuando te vea, no sé qué, tal, tal, tal. Y dice, mira, no, si no lo cuentas, no vas a poder aprender rápido y vas a morir en el intento, ¿no? Esto es una cosa que pasa, a día de hoy, fíjate que hay mucha documentación sobre esto y ya se ha hablado mucho y digamos, el ecosistema emprendedor, pues cada vez va mejorando, hay muchas más referencias, ¿no? Pero todavía sigue pasando estas cosas, de guardarte la idea, no contarla mucho, al revés, lo contrario es lo que te va a hacer, salir al mercado, probarla y pivotar si es necesario, ¿no? No está funcionando. Creo que es un error muy común de emprendedores que empiezan.
Mm. Nos pregunta Luis de Digital Market Web. ¿Es necesario conocer para sacarle más partido y resolver problemas? Déjame ver. ¿O de dónde sale y qué se le puede pedir? O sea, imagino que está hablando de, eh, es necesario. Luis, si nos puedes concretar más la pregunta, no entiendo muy bien, sobre todo el contexto en el que la hiciste, pero claro, yo no estoy viendo vuestras preguntas hasta que paro la entrevista y empiezo a revisarlas, con lo cual a lo mejor está fuera del contexto de la conversación que teníamos en aquel momento, ¿no? Eh, Tenemos algunos comentarios más, pero no veo así preguntas. Déjame ver. Eh, sí, aquí hay uno. A un humano igual lo verían como nosotros vemos a una cucaracha. Se refiere al extraterrestre. Sí. Bueno, eh, Desde luego, por si ha ahí. llegado a otro planeta, probablemente tenga una inteligencia superior a nosotros y quizás tengan igual tienen ya una inteligencia o artificial o lo que sea que pueda tener, que nos haga ver así, ¿no? Sí, sí. Bueno, siempre asumimos que los extraterrestres están mucho más avanzados que nosotros. Hombre, habría una prueba de ello, y es que han sido capaces de llegar, y nosotros no Mm, somos capaces de llegar a donde están ellos. Pero salvo que sean unos genios en transporte intergaláctico, pues a lo mejor quizá joder. le fallarían muchas otras capacidades que en la Tierra sí tenemos. No, Mm, no lo sé. O sea, es un poco por especular, pero es curioso, o sea, asumimos una inferioridad de desarrollo respecto a la posible vida extraterrestre o seres extraterrestres. Sin embargo, asumimos una superioridad en todos los planos a los algoritmos y a la inteligencia artificial. ¿Qué ujú. opinas? Bueno, lo que como lo tienes en casa y te da más miedo, quizá puedes, bueno, intentas analizarlo de alguna manera y protegerte, ¿no? Yo creo que es un instinto natural. Lo otro, como es una posibilidad muy remota, ¿no? Extraterrestres que puedan venir, es una posibilidad muy remota, pues casi que no te planteas como un problema todavía, ¿no? Pero la SIA sí que es un problema real de cada día y que ahora mismo, bueno, viene para cambiar las cosas y la está cambiando muy rápido. Y estás viendo que están sucediendo cosas que ni te esperabas hace ni siquiera un meses, ¿sabes? Puede ser hace semanas, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí este efecto de velocidad, incertidumbre y miedo, ¿no? Puede generar también un poco de rechazo o tratar de entender, em, tratar de darle ciertos aspectos humanos, que es una tendencia que también solemos hacer, a cosas que son máquinas, ¿no? Al final, detrás de una IA hay estadística aplicada que es capaz de prever cuál es el siguiente, si la letra A o la letra E, de acuerdo a todo lo que tienes anterior. Pero como es tan bueno, ¿no? Que es lo que sorprende, ¿no? Que es tan bueno prediciendo letras, ¿no? En este caso, en una conversación, pues tiendes a humanizar lo que sucede detrás, ¿no? Es un poco lo que pasa. Bien, yo soy muy optimista respecto al futuro. Creo que va a haber una gran productividad. Creo que las máquinas sustituyan a los humanos va a hacer que los humanos seamos más felices, o sea, más tiempo libre. Y como va a haber tanto dinero, es verdad que los emprendedores, los que crean empresas, los que ya las tienen, etcétera, van a aumentar mucho su riqueza, pero también es cierto que yo veo un poco en la línea de lo que opina Elon Musk o Peter Diamandis, que hay un futuro muy prometedor. O sea, creo que puede haber una renta universal de 5 o 6 mil euros al mes para cada persona. Creo que avances como el que anunciaba China la semana pasada de un hospital robot, o sea, el propio hospital, el propio edificio era un robot, o sea, allí no había médicos, tú entrabas, te escaneaban, ya decían lo que tenías y podías moverte por tus propios medios, te ponías en la camilla y la camilla automáticamente ya te llevaba al quirófano para aquí, para allá, tal cual, si no venía un robot y te ayudaba, pero que eso va a ser algo habitual. O sea, un robot no es un ser humanoide ahí con una sonrisita, Ujú. sino que puede ser un hospital, un dron, un termómetro, yo qué sé, cualquier cosa puede estar dotada de inteligencia artificial, ¿no? ¿Y eres tú también optimista? ¿Crees que va a haber un futuro mejor que el presente? Yo creo que sin duda. Es
desde siempre toda la tecnología ha venido para cambiar las cosas. Me acuerdo cuando salió el tren que se pensaban que cuando te metías en un túnel te ibas a explotar o implosionar, ¿no? Esos miedos es normal con los cambios. Ahora es un cambio quizá a otra velocidad más drástico, que es el principal reto que tiene la sociedad ahora mismo. Cómo hacer este cambio que ya viene sin que implosionemos en ese túnel en el que entramos, pero realmente viene para solucionar muchas cosas que están mal, ¿no? Y hay cosas que todavía, eh, desde problemas de salud, que es increíble, desde, no sé, temas de biológicos, ¿no? Que puedan resolverse antes. Probablemente estemos más cerca de la cura de las principales enfermedades que tenemos, tipo cáncer o cosas así. Es decir, cambia mucho la película cuando lo ves desde este punto de vista. Es verdad que por el camino va a haber cambios que van a afectar a mucha gente, pero es que esto es parte de la evolución, ¿no? Que hemos tenido hasta la fecha. El problema es la velocidad, simplemente, pero que un cambio, siempre ha habido cambio, ¿no? Y es un cambio que es tendencia para mejor, y los datos también dicen, ¿no? De que hay muchísimas métricas a nivel internacional y a nivel global de la calidad de vida, que en algunos aspectos se precariza y hay otros que se mejora. El reto es que aquellos que precarizan, quizá la IA puede ayudarlos también, ¿no? A que no suceda o no sea así, ¿no? O sea, creo que tener una inteligencia que puede llegar a ser incluso más inteligente que nosotros, nos puede ayudar a resolver aquello que no sabemos resolver a día de hoy. Ujú. Sí, yo estoy 100% de acuerdo contigo. Oye, y una curiosidad, en Mitsing, después de haber trabajado para grandes empresas, bueno, seguimos trabajando para grandes empresas, o sea, marcas de automóvil como Fiat, Grupo Planeta en el sector de la educación y de las publicaciones y demás. De repente hay un sector que empieza a dar unos datos increíbles, incluso mejor que cuando los humanos trabajan intentando vender, que es el sector inmobiliario. ¿Por qué? Bueno, lo que vemos es que primero que es un sector que está ya, hay sectores más listos o menos listos, o sea, más preparados para adoptar la inteligencia artificial, otros que son más rápidos o menos rápidos. Lo que vemos es que el sector inmobiliario, a día de hoy, es que per se tiene muchas llamadas, el mercado está saturado, tiene mucha necesidad de automatizar esas cosas porque no pueden atender a toda la demanda, y luego hay muchos procesos por detrás que están en el momento justo de no los hemos digitalizado, y se van a saltar el paso casi de digitalizar a automatizar con inteligencia artificial, ¿no? Y están muy ávidos lo que estamos viendo es que tienen como mucha necesidad de cambio y están propuestos, están dispuestos a cambiar, que puede ser que tengan necesidad de cambio, pero no lo estén. En este caso sí que lo vemos. Y lo que estamos haciendo es cualificar, bueno, personas interesadas en inmuebles. El otro día hablábamos con un chico que había pagado el teléfono directamente y que solo recibía por WhatsApp y tenía 250 leads cada día, y tiene 2 personas y dejan a la gran mayoría, no le responden. Y es simplemente porque tienen tal saturación que es difícil. Y luego escalar equipo para eso también es muy costoso, ¿no? Entonces hay ciertas tareas repetitivas de agendar visitas para los inmuebles, que es lo que estamos haciendo, resolver las dudas de los inmuebles, recomendarte alguno de, oye, pues una familia, pues mira, aquí tienes cerca, hay supermercados cerca, no sé qué, colegios. Es mucho más enriquecedor que irte a la ficha, ¿no? Y a lo mejor no tienen todo el contexto. Si llamas a un teléfono a una persona, no tiene todo el contexto. Nosotros tenemos todo el calendario conectado, el contexto de cada inmueble, recomendaciones de mejores prácticas para la hora de vender esto, ¿no? Y contar todos los detalles de si es una familia, pues de una manera, si es de otra. Em, la verdad que está como muy preparado el mercado que vemos para que entre una inteligencia artificial a hacer las cosas mejor. Bueno, ya por último vamos a hablar lo que hacemos siempre de cómo es la mejor forma de contactarte. Yo imagino que es LinkedIn, porque además tu perfil de LinkedIn es muy activo y es muy innovador. O sea, las reflexiones y lo que compartes a mí siempre me parece muy interesante y me inspira mucho, ¿no? Y luego una práctica nueva que vamos a hacer con las grabaciones en directo es que os agradezco que no llenéis de comentarios todo el chat, porque somos muchos y si cada uno comenta su visión, esto se va a convertir en un carjal. Entonces, si quieres hacer una pregunta, haces tu pregunta, yo la intento encajar a lo largo de la entrevista en el mejor
momento, pero eso de estar comentando y comentando y comentando, pues hay veces que se conectan más de 20 personas en directo, sería absolutamente muy molesto. Y veo a algún usuario que se queja y tiene razón. O sea que, por favor, preguntas, fantástico, bienvenido, y vuestra participación excelente, pero comentar cada frase, pues no tiene mucho sentido. Oye, Jorge, mucha suerte, muchísimas gracias. A vosotros. Seguiremos hablando porque creo que los descubrimientos que tú estás haciendo con la IA es muy necesario que la gente los conozca. Y gracias por el tiempo. Un placer. Nada, a ti, un saludo a todos, gracias. Gracias.